Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo Encuentro Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado conjuntamente por la Asociación de Mutuales y la OIT. Mi aportación en este panel, que va a tratar de tener un ámbito más internacional, tanto con la presencia de OIT como de OIS y de la experta del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, va a tratar de reforzar el componente de micro, pequeñas y medianas empresas en lo que se llama, y que les explicaré a continuación, el enfoque estratégico, el marco estratégico de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo. No sin antes contextualizar mínimamente cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas en Chile. Todos sabemos que existen dos parámetros fundamentales para la definición de estos conceptos. Estos parámetros, Marta, tú que vienes de fuera, para que los conozcan, son muy similares a los que se utilizan en la Unión Europea, particularmente el segundo, de acuerdo con la resolución de la Comisión Europea. La única diferencia es que en la Unión Europea las medianas empresas irían hasta los 249 trabajadores y solo a partir de 250 trabajadores las empresas se consideran grandes empresas. La importancia cuantitativa de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, ya ha sido destacada por algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. De acuerdo con un informe, una publicación de la OIT conjuntamente con Cercotec en el año 2010 y actualizada, lo que he podido actualizar con cifras actuales, según el Servicio de Impuestos Internos, que he visto que también tienen un stand ahí fuera, en el 2011 había 824.300 empresas formales en Chile y según cifras de este estudio, en el año 2008, de todo ese conjunto de empresas formales, el 98,58% de las mismas eran consideradas micro, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que estamos hablando de empresas registradas, de empresas formales. Hemos de tener en cuenta que la incidencia de la informalidad en las MIPYMES es mucho mayor y aquí es muy difícil hacer estimaciones. La que hace la última CASEN es de 800.000 empresas, incluido también los trabajadores cuentapropistas que estarían en ese terreno de la informalidad. Por lo tanto, si sumamos las dos cifras, podemos estar hablando de más de 1,5 millones de empresas MIPYMES en Chile. Por supuesto que estas MIPYMES y también en el ámbito regional, según este informe que fue presentado hace escasos días durante la cumbre de Cádiz y elaborado por la OCDE y por la CEPAL, la contribución que hacen las MIPYMES al crecimiento económico y a la creación de empleo es importante. En el caso de Chile, proporcionan cerca de 4 millones de empleos al año, lo que equivale al 70% de la ocupación total. Es importante aquí tener en cuenta el crecimiento de las MIPYMES de acuerdo con estas nuevas formas de organización del trabajo, particularmente la terciarización, la subcontratación. Y insistir de nuevo en la mayor incidencia que tiene la informalidad, particularmente los trabajadores por cuenta propia y las mujeres de estas MIPYMES. El subsecretario nos ha hablado también de la incidencia de la siniestralidad de los accidentes de trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta incidencia, como pueden observar, también se da en otras regiones del mundo. No les voy a aburrir con datos de las MIPYMES en la Unión Europea, pero quédense únicamente con las últimas dos frases de esa diapositiva. De acuerdo con la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, cuya sede está en Bilbao, en España, el 82% del total de accidentes de trabajo registrados en los países de la Unión Europea se dan en micro, pequeñas y medianas empresas y el 90% del total de los accidentes fatales. El año 2003 fue un año importante para el tema de la salud y la seguridad en el trabajo en el seno de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Durante ese año se publicó un informe que culminó con un debate
donde se aprobó la nueva estrategia global de la OIT en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esta estrategia supuso el punto de inflexión para lo que se llama un nuevo enfoque de estas materias en el seno de esta organización internacional. Vino a suponer la sustitución de un enfoque tradicional que ponía el acento en la protección del trabajador a través de convenios y de tratados internacionales que regulaban aspectos muy específicos como asbestos, como cerusa, como plomo y, insisto, vino a suponer el paso a lo que se llama el nuevo enfoque, particularmente representado por el convenio 187 de la OIT que fue ratificado por Chile, de hecho ha sido el último país que lo ha ratificado en el año 2011. Este convenio, como saben, se sustenta sobre 4 conceptos principales: la obligatoriedad de los Estados miembros que lo ratifican de formular, implementar, y todo ello de manera tripartita, una política nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo, un programa nacional y de fortalecer distintos elementos de lo que también el subsecretario se preguntaba esta mañana, un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo. Yo no me voy a detener en estos conceptos porque no es el tema que nos ocupa hoy, pero sí, y dando respuesta a la duda que tenía el subsecretario Iglesias sobre si habría tantas definiciones de sistema nacional como asistentes a este encuentro, decirles que la OIT considera que estos son todos y cada uno de los componentes que debieran formar un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo y que son la base para el cumplimiento de esas políticas y de esos programas nacionales que el convenio señala. Todos estos componentes, todos y cada uno de ellos, van a exigir, como veremos a continuación, un tratamiento diferenciado, un enfoque específico cuando hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver algunos de ellos y vamos a defender este tratamiento diferenciado, este enfoque específico, por una serie de características que tienen las MIPYMES cuando se acercan al ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. En primer lugar, se trata de empresas que tienen menor conocimiento de la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo, seguramente también del resto de la normativa, pero esta materia de salud y seguridad para una MIPYME normalmente no suele ser una prioridad. Aquellas que sí que tienen un mayor conocimiento, nos encontramos con una segunda característica y es un escaso conocimiento sobre cómo cumplir esa legislación sin un coste elevado que pueda poner en peligro la propia supervivencia de la organización. Por lo general existe una relación inversa entre el tamaño de las empresas y la percepción del riesgo laboral, es decir, la evaluación que tanto el empleador como los trabajadores de cualquier organización, de cualquier empresa, tienen que hacer entre la probabilidad de que ese riesgo se materialice y las consecuencias en el caso de que el mismo se produzca. Las MIPYME van a tener una estructura reducida, generalmente con un solo centro de trabajo, sin áreas de gestión y, lo que es más importante, sin recursos preventivos. Cuando hablamos de recursos preventivos nos referimos tanto a los recursos económicos para implementar medidas de prevención como también los propios recursos humanos a disposición de las empresas para poder implementar estas medidas. Son organizaciones con producción sencilla, normalmente sin procedimientos de trabajo escritos, lo que también influye en la manera de ejecutar las tareas. Normalmente sin registros, sobre todo en lo que se refiere a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, a evaluación de riesgos, a fichas de datos de seguridad, etc. Las prioridades para un empresario a cargo de una micro, pequeña o mediana empresa normalmente están en cuestiones productivas. Suele haber poco tiempo disponible para dedicarlo a cuestiones de prevención. Además, estas empresas en ocasiones encuentran escasos servicios de asesoramiento y apoyo cuando deciden abordar el tema de la salud y la seguridad. Y muchas veces deciden abordarlo
porque se ha producido un accidente, es decir, suele haber un enfoque reactivo cuando ya se ha producido un daño en la salud o en la seguridad de alguno de sus trabajadores que les obliga a adoptar algún tipo de medida. No suele ser un enfoque precisamente proactivo. Y quizá esta es una característica de todas las empresas en general, pero particularmente lo observamos en el caso de las MIPYMES. Tampoco existe un conocimiento sobre los costes de la siniestralidad. ¿Cuánto le cuesta a una empresa de estas características un accidente de trabajo? Aunque sea un accidente leve que haya provocado una situación de licencia médica del trabajador de 2 semanas. Se sigue pensando que la prevención es un coste, es algo más que hay que pagar y en cambio todavía no tenemos estudios para mostrar a las empresas que es una inversión que le va a reportar beneficios, como observamos cuando vemos estudios que se han realizado en esta materia en otros países. Volviendo a ese listado con los distintos componentes de cualquier sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo, voy a referirme exclusivamente a algunos de ellos donde ese enfoque específico de esos distintos componentes para las MIPYMES sí que debería tener un especial acento. El primer componente es la legislación. Partiendo de la premisa de que todos los trabajadores tienen un derecho a la seguridad y a la salud y que deben estar igualmente protegidos frente a los riesgos laborales con independencia del tamaño de la empresa para la que trabajen, partiendo de que todas las empresas tendrían que tener unas mínimas obligaciones preventivas, sí es necesario este enfoque específico para las MIPYMES, como lo venimos observando en muchas legislaciones de Estados miembros asociados a la OIT. También hemos visto esta mañana algún ejemplo. Nos advertía el subsecretario que parte de las reformas que se están ocasionando o que están en proyecto o en marcha tratan de establecer, por ejemplo, obligaciones para las empresas a partir de 25 trabajadores con la constitución de comités paritarios, pero también tratan de señalar algún tipo de figura alternativa para las micro, pequeñas y medianas empresas, como pudiera ser a través de esos monitores de seguridad que en otros países también existen, aunque la denominación es distinta. Otros ejemplos, aquellas empresas que en muchos países del mundo, a pesar de que tengan un tamaño reducido, empiezan a introducir sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Por lo general, todos estos sistemas tienen que ser objeto de auditoría. Muchas legislaciones eximen de la obligación de las auditorías a micro y pequeñas empresas que introducen estos sistemas de gestión. Los sistemas de inspección de fiscalización son un segundo componente importante en los sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo. Y saben que el convenio 81 de la OIT defiende un doble rol de cualquier sistema de inspección de trabajo, el rol fiscalizador propiamente dicho, pero también el rol de asesoramiento. Entendemos que el rol de asesoramiento, de acompañamiento de los fiscalizadores y de los sistemas nacionales de inspección, en el caso de las pymes, tiene que tener un papel importante, sobre todo en lo que se refiere a inspecciones programadas de aquellos sectores de mayor siniestralidad. Servicios de asesoramiento y apoyo son otro de los componentes fundamentales de un sistema nacional de salud y seguridad. No basta con que haya una legislación que obliga a las empresas a cumplir determinados estándares de seguridad y no basta con que haya un cuerpo inspectivo que fiscalice que esas empresas cumplan. Resultaría bastante poco realista o muy idealista pensar que por el hecho de que una norma esté aprobada y que haya una fiscalización que se va a encargar de su cumplimiento, automáticamente la norma se va a cumplir. Es necesario apoyar y asesorar a las empresas para una efectiva implementación y ejecución de esas normas. Sobre todo porque el desarrollo de algunas actividades preventivas, como saben, va a exigir de un conocimiento técnico bastante específico y las empresas, sobre todo de estas características, no tienen esos recursos preventivos y esa expertise.
En el mundo existen distintos modelos de sistemas de apoyo y asesoramiento, no solamente para MIPYMES, sino para las empresas en general. Ahí les doy algunos datos sobre ellos. Y aquí lo que sí es importante es que las autoridades de gobierno, las administraciones públicas definan el marco regulatorio de estos servicios, establezcan sus niveles de competencia, su acreditación cuando se trata de servicios privados a modo de consultorías, garantizar que estén disponibles en número suficiente, que desarrollen también una capacidad técnica adecuada y que se asegure la calidad de los servicios que van a prestar para las empresas. Los sistemas de información en materia de salud y seguridad son otro de los componentes de los sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo. Aquí será necesario hacer un esfuerzo para que esa información, ya sea básica, como normativa, como técnica, llegue a las empresas, particularmente a las de reducido tamaño. Y el último de los elementos al que me voy a referir es lo que se llama mecanismos estratégicos específicos, precisamente para pequeñas y medianas empresas. Dentro de estos mecanismos existen muchos. Yo he seleccionado algunos de ellos, uno de los cuales son los denominados incentivos económicos, es decir, aquellas ventajas económicas otorgadas a empresas u organizaciones que mejoran las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y no exclusivamente micro, pequeñas y medianas empresas. En conjunto, en muchos de los países, la defensa de estos incentivos económicos es clara. La propia Estrategia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo así lo señala. Los podemos clasificar fundamentalmente en tres tipos. Por ejemplo, las subvenciones estatales o el acceso a condiciones financieras o crediticias económicas por parte de aquellas empresas que deciden hacer inversiones en materia de prevención. Algunos ejemplos son aquellos gobiernos que deciden apoyar económicamente, subvencionar con fondos públicos a aquellas empresas, por ejemplo, que invierten en maquinaria o en equipos de trabajo, que modifican su parque, su maquinaria, precisamente para adaptarla a estándares de seguridad más elevados. En España existe algo así, supongo que Marta se referirá al Plan Renove, pero también existe en otros países como la denominada regulación FARBO de Holanda. El segundo tipo de incentivos son aquellos vinculados a sistemas tributarios, es decir, las inversiones que las empresas hacen en salud y seguridad están eximidas fiscalmente. Y las últimas, quizás son las más conocidas en Chile, son las variaciones en las primas de seguro a las que ya el subsecretario se ha referido anteriormente. Son los denominados sistemas bonus-malus, que tradicionalmente en todo el mundo funcionaban igual que en Chile, es decir, estaban vinculadas a las tasas de siniestralidad. Sin embargo, algunos estudios, sobre todo por parte de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, que aparece en este resumen de conclusiones, señalan que estos sistemas de bonus perjudican fundamentalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque el hecho de que tengan un accidente les va a aumentar excesivamente la tasa. Y empiezan a señalar una cuestión que a mí me parece importante, y es que estos sistemas deberían recompensar no solo los resultados de una buena gestión en el pasado, que se refleja en el presente con tasas de siniestralidad bajas, sino también esfuerzos concretos que hagan las empresas en materia de salud y seguridad, aunque no se vean acompañados automáticamente o de manera a corto plazo de una reducción en las tasas de siniestralidad. Otros mecanismos son, por ejemplo, programas, ya se han aludido aquí algunas de las iniciativas por parte de las propias mutualidades para acompañar a las MIPYMES. Les doy otros ejemplos. Me llamó particularmente la atención la iniciativa de la Autoridad de la Salud y la Seguridad en el Trabajo del Reino Unido con un programa que se llama de mentorías por parte de grandes empresas. Es el programa de Buen Vecino, de manera que aquellas grandes empresas que están establecidas en una municipalidad hacen un programa de mentoría precisamente para ayudar a pequeñas empresas que seguramente en un futuro van a ser subcontratistas de la gran empresa. Y otras iniciativas están relacionadas con la necesidad de fortalecer alianzas con interlocutores sociales y con otros actores sociales, como pueden ser los propios servicios de prevención o las mutualidades.
Me parece importante tratar de promover estudios que muestren el coste de los accidentes y